Ven, Espíritu Santo, ven y envía desde el cielo un rayo sobre el suelo de tu luz eternal. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los bienes, que alumbra y sostienes al infeliz mortal. Paráclito sincero, dulce huésped del alma, tu refrigerio y calma, santo consolador. Descanso en el trabajo, templanza en el hastío, benéfico rocío, solaz en el dolor. Oh luz amorosísima, dulce, clara y serena, los corazones llenas que aman tu claridad. Sin tu supremo auxilio, que el pecho nos ensancha, nada hay puro y sin mancha, todo en el hombre es maldad. Lava tú lo que es sórdido, riega lo que está seco. Débil soy cuando peco, danos tú la salud. Ablanda lo que es áspero, templa lo que está frío. Al hombre en su extravío, vuelve a la rectitud. Concede a los que fieles en ti solo esperamos, y humildes te invocamos tu septiforme don. Dad de virtud al mérito, dad término dichoso. Danos en tu reposo eterno galardón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿verdad? Como les decía, el tema es el abuso sexual dentro de la iglesia. Nosotros hemos oído hablar a veces en los medios del abuso sexual en nuestra sociedad, ¿verdad? Y con razón nos indignamos, ¿verdad? Cuando oímos hablar de que se cometió el abuso contra un niño o contra una niña, ¿verdad? Nosotros nos indigna. Dice el Papa Francisco que nos indigna más cuando ese abuso es cometido por un sacerdote, por un consagrado, y peor aún, que comete ese abuso en un ambiente eclesial, donde está obligado a ser Cristo para esa grey que tiene a su servicio. Pero que más bien, ¿verdad? Ustedes saben que la iglesia es santa, verdaderamente santa, ¿verdad? ¿Por qué es santa, doña Miriam? Porque nuestro fundador es santo, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Nosotros estamos en la iglesia que fundó Cristo Jesús, ¿verdad? La iglesia que es una, santa, católica y apostólica, que fue fundada en el año 33 de la era cristiana, ¿verdad? En Cesarea de Filipo, por nuestro Señor Jesucristo. Eso estamos claritos, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco nos dice de que la iglesia anuncia, pero que también denuncia aquello que impide extender el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Y cuando se dan esos abusos sexuales, tal vez ustedes escucharon hablar los grandes escándalos hace 2 años en los Estados Unidos, donde casi 50 sacerdotes salieron que se descubrió que abusaban, ¿verdad? Tenían hogares de niños, tenían casas para niños y que más bien abusaban de esos niños, ¿verdad? Y dice el Papa, lo que más ha dolido es que la iglesia no ha tenido verdaderos canales para imponer la justicia. Entonces muchos casos quedan impunes, ¿verdad? Porque muchas veces, dice el Papa, hay que tener cuidado, esto no es juzgar. Cuando miramos un caso de abuso sexual, hay que denunciarlo, ¿verdad? Pero primero hay que verificarlo, ¿verdad? No nos vamos a dejar llevar porque me dijo fulano que, ¿verdad? Porque entonces estamos cayendo en algo incorrecto. Nosotros no debemos dejarnos llevar por cohechos. La iglesia es recta, es de orden, y si nosotros vamos a tomar una responsabilidad, debemos de tomarla a como es, con las consecuencias
que eso puede traer también para nosotros. Nuestro Papa Emérito, cuando era Benedicto XVI, cuando era cardenal, Joseph Ratzinger, él le propuso a San Juan Pablo II hacer un test psicológico para los seminaristas, para que cuando ingrese un nuevo candidato al seminario, se mirara realmente, ¿verdad?, a través de un test psiquiátrico y psicológico, primero si no tenía desviaciones psiquiátricas que al final vienen trayendo problemas para la iglesia, ¿verdad? Y después verificar si la inclinación, si ese muchacho ya tenía definido su sexo, porque si entraba con un problema así, decía el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, que eso es lo que realmente ha llegado a ocasionar esos problemas, que se han consagrado esas personas, que la iglesia pudo evitar que se consagraran, que se ordenaran, pero les dejaron, ¿verdad?, que se ordenaran, y son los que han cometido esos abusos, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco dice que le alegra de manera que en algunas diócesis se están tomando verdaderos protocolos para evitar este tipo de abuso. Porque como dice él, lo que más duele es que la persona que tiene que dar a conocer al Dios que dice, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad?, que dice que protege al más débil, más bien le cause daño al débil. Fíjense ustedes de que la iglesia, en nuestra iglesia, en las Sagradas Escrituras, se repudia el suicidio, ¿sí o no? Anteriormente, un suicida ni siquiera podía entrar a la iglesia, ni lo llevaban al camposanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había violentado, ¿verdad?, un mandamiento al quitarse la vida. Y sin embargo, en la Sagrada Escritura dice, el que hace un daño a un niño, una niña o a una persona vulnerable, más le valdría amarrarse a una piedra de molino y arrojarse al mar. Imagínense, más le valía suicidarse que haber cometido ese delito, ¿verdad? Para que nosotros pues tengamos conciencia. Nosotros sabemos pues que la iglesia está, como le decía al principio, la iglesia es santa, porque nuestro fundador es santo, pero está compuesta por hombres, y los hombres somos pecadores, ¿sí o no? Y es por eso que nosotros debemos de pedir en todo momento el auxilio del Espíritu Santo, que nos acompañe, que nos permita realmente ser testigo ungido de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque si una persona acepta ponerse al frente de un grupo, es para protegerlo, dice el Señor, no para valerse de él, ¿verdad? Que es lo que la iglesia condena muchas veces con los gobernantes. El gobernante está llamado para proteger a su pueblo, decía el hermano, para que hayan salarios justos, para que, ¿verdad? Pero viene el gobernante y empieza a privatizar las cosas solamente para llevar agua para su molino. Entonces está cometiendo un atentado ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que es claro, el Señor, el pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en esta vida ni en la venidera, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y es cierto, pues, a nosotros nos duelen los abusos que se dan en nuestra sociedad, y con mayor razón cuando oímos hablar. Aquí oímos hablar de un escándalo. ¿Se acuerdan algunos del muchacho Oscar
que venía a tocar aquí, ¿verdad? Él fue formado en el hogar de ancianos, en el hogar del niño. Y él fue a denunciar que el padre Marcos Desis había abusado de él y de un montón de niños. ¿Y qué pasó? Muchos de aquí lo condenaban a Óscar, que es un aquí, que es un allá. Al final, la justicia en Italia absolvió al padre Marcos Desis, lo absolvió, pero la iglesia no lo absolvió. La iglesia no, porque dijo que había dicho algunos elementos que eran condenables, para que al final pues nos demos cuenta, ¿verdad? La iglesia no va a encubrir, no está dispuesta a encubrir abusos, ¿verdad? Y mucho menos abusos en nuestra sociedad. Doña Elia, pues que ha visitado la cárcel, ahí se encuentra, ahí nos encontramos en el sistema. La mayoría de los violadores son ancianos que violan ¿a quién? A la bisnieta, a la nietecita, ¿verdad? O familiares, el tío, el primo, ¿verdad? Que tal vez la dejan cuidando a la muchachita enferma. Esa es una persona vulnerable, ¿verdad? Por ejemplo, la Blanca, que anda aquí levantando con un carrito en la basura, perdón. Ella es una persona vulnerable. Entonces, dice nuestra Constitución que el que tiene relaciones sexuales con ella es un violador. Y la iglesia no solamente dice que es un violador, sino que es un anatema, es decir, un maldito. Así lo cataloga la iglesia. Nosotros debemos, pues, de ser valientes, ¿verdad? Y anunciar, pero también denunciar aquello que impide que el reino de Dios se haga presente en la humanidad, ¿verdad? La iglesia, como le decía yo, ha venido creando protocolos a nivel diocesano y a niveles eclesiales, ¿verdad? Para proteger ¿a quiénes? A los niños y a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables, podríamos decir? ¿Verdad? Definiendo, ¿verdad? Toda persona vulnerable es una persona que es fácil presa de un ataque. Esa es una persona vulnerable, ¿verdad? En el caso, pues, por ejemplo, las ancianitas de nuestro hogar de ancianos, ¿verdad? Si llega una persona a cuidarla y es un depredador sexual, podría hacer muchas anomalías ahí, porque esas personas son vulnerables, ¿verdad? Pero también la iglesia tiene quien se preocupa de esas personas y pone a cuidar no a cualquiera, ¿verdad? Porque hay quienes duermen con ella, y hay quien duerme en la sala de mujeres, quien duerme en la sala de varones, ¿verdad? Para evitar que se den este tipo de abusos dentro de nuestra iglesia, para evitar que se sigan dando, porque sabemos que es una realidad que se han dado esos abusos. Ya le decía, pues en Estados Unidos, más de 50 casos de sacerdotes. Ustedes saben que los Estados Unidos es un país no católico, ¿verdad? Yo creo que en su historia lo más que ha tenido son 3 sacerdotes católicos, 3 presidentes católicos. De ahí todo es protestante, ¿verdad? Porque ellos fueron fundados por los ingleses, son anglicanos, ¿verdad? No son católicos, como nosotros que fuimos colonizados por los españoles que eran católicos, ¿verdad? Y por eso aquí nosotros tenemos la dicha, pues, de tener la religión católica, de estar en la iglesia, como les decía, que fundó Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos debemos de sentir orgullosos de estar en la iglesia católica, que es una santa, católica y apostólica. Pero, como dice, nos debe de alegrar que nuestro máximo dirigente, nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, está exigiendo que hayan verdaderos protocolos
para que se haga justicia, porque dice que un caso de abuso sexual friega la transparencia de nuestra iglesia. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dicen? Mira, el padre, ¿ya viste lo que hizo? ¿Verdad? Entonces, nosotros somos fáciles, el ser humano es dado a criticar, ¿verdad? Y peor cuando no queremos a eso, ¿verdad? La Iglesia Católica, ustedes saben que es una iglesia que ha sido vilipindada, ¿verdad? Ha sido calumniada. Incluso hay quienes le llaman la gran ramera, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no es cierto, ¿verdad? Que todo eso es porque nos odian, porque realmente han visto que la palabra del Señor se cumple. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta, y esa palabra hasta es para siempre, ¿verdad? Como decía Limber, per secula seculoren, para toda la vida, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta que podamos responder, porque este momento es un momento de escucha, un momento que la iglesia quiere escuchar a nosotros. Raúl, venga para acá. Por eso es importante que nosotros hagamos nuestras preguntas o nuestros aportes, porque la iglesia quiere alimentarse de las preguntas de nosotros. Bueno, la pregunta es la siguiente. Desde seminaristas hasta cardenales, vamos a poner así, se da el proceso de violación, correcto. Se le informa al Papa que esté de turno cuánto tiempo se lleva para la investigación acerca de lo que fue la violación. ¿Qué sucede? Entiendo que la iglesia estudia, analiza caso por caso, porque puede ser político, puede ser que sea influenciado para denigrar a la persona como sacerdote, como cardenal o como obispo. Erasmo decía, un hermano que estuvo aquí de pianista, Oscar se llama, ok, ese fue hasta Roma, a Italia. ¿Quién le financió el pasaje para irse de Corinto hasta Roma? Analicémoslo. ¿Quién le financió para ir a denunciar al padre del hogar Pablo VI hoy en día? Lo llevaron, estuvo preso, lo investigaron, lo juzgaron y salió suelto. Pero la iglesia todavía está, si ustedes quieren, analizando su caso. Y así como están esos casos, existen muchos casos. Pero como nosotros somos seres humanos, solo escuchamos decir, hubo una violación en X lugar. Lo primero que nosotros, sin ir a la universidad a estudiar abogacía, lo condenamos y lo juzgamos y lo queremos hasta matar. Así de sencillo. Pero la iglesia, como es una santa, es una madre, ella cuida a su rebaño, no puede juzgar de prima a primera. Eso tenemos que analizarlo para que no nos confundamos de que el por qué no se condena a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Y tenemos ejemplos aquí en Chile, en Argentina, México, Estados Unidos, en Europa, pero solo a los católicos. A los hermanos separados pueden haber violaciones, pueden haber todo, pero no se divulga. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Con lo que decía Raúl, ¿verdad? Es cierto, hay que tener cuidado. Por ejemplo, a mí me ha dolido mucho el caso del sacerdote, tal vez ustedes lo recordarán, Ricardo Castellano. Ricardo Castellano, un sacerdote cubano, él, toda su familia era protestante, eran metodistas. Y cuando se dio el ascenso de la Revolución Cubana, a él su familia lo mandó
a estudiar a Estados Unidos. Él decía de que su familia lo metió a un orfelinato. Le decían que era lo mejor para él. Él en ese momento como niño no aceptaba, pero después comprendió que era lo mejor, un gran evangelizador. Pero alguien lo acusó de que abusaba de niños y desapareció la carrera de ese gran hombre. Tal vez ustedes lo recuerdan ahí cuando hablaba en el Canal 12. Yo precisamente pues le tengo un gran cariño porque yo asistí a una misa aquí en el Colegio San Ramón, en León, y precisamente yo andaba con un problema que me tenían que operar de los meniscos. Y cuando él hizo la oración de sanación, en ese momento yo sentí la sanación y pues fui sanado gracias a la intercesión que él hizo con el Espíritu Santo. Por eso a mí me cuesta muchas veces creer que un hombre tan unido a Dios, que evangelizó a tantas personas, realmente puede ser de que, como dice Raúl, haya sido por envidia o por política, ¿verdad? Pero la verdad es que al Padre lo hicieron a un lado. Otro hermano que quiera dar su aporte. Ya, ¿verdad? Sí, solo viene ella a dar su aporte. Buenas noches, hermanos todos. Yo quiero dar un aporte. Pienso en todo esto que sucede dentro de nuestra iglesia, que nosotros los católicos debemos ser muy cuidadosos. Los padres de familia que tienen a sus niños como monaguillos, pienso de que esos padres de familia deben de estar muy atentos a la labor que el joven o el niño realiza dentro de la iglesia. Creo que el padre de familia o la madre de familia debemos estar vigilantes, es tener una comunicación tanto con el sacerdote como los demás miembros que trabajan dentro de la iglesia como responsables o guías de los jóvenes niños, de los jóvenes o de los niños monaguillos. Eso era todo.